Bien, en este tercer video vamos a realizar la implementación del punto H de la clase profesor. Recuerden que el punto H tiene que ver con la estructura de nuestra clase. Al hacer doble clic sobre el archivo, nos aparece en el área de edición la estructura del punto H, donde tenemos las directivas de compilación, donde se procede a indicarle al compilador que observe si existe la clase profesor, si no la define. Y para poder definir la clase, pues por supuesto class con la palabra class, y le colocamos el nombre de la que ya le hemos definido previamente a la clase profesor. Inmediatamente aparece una llave que abre en este punto y finaliza acá. Todo lo que escribamos entre estas llaves que abre y esta llave que cierra es lo que le dará forma a nuestra clase. Y finalmente la directiva de compilación, indicando que finaliza nuestra clase, el fin de la clase profesor en este caso. Si vamos a nuestro ejercicio, tenemos en el área de atributos dos atributos, sueldo base y año de servicio, ambos de tipo float. Vamos a implementar eso en nuestra clase. Justo después de la llave que indica el nombre de la clase, presionamos Enter y colocamos la palabra private. Recordemos que en la visibilidad de los atributos son privados. Dijimos que ambos eran de tipo float y sería sueldo base. El otro es año de servicio. Ambos atributos de tipo float. Usted puede colocar float sueldo base, punto y coma, y en la línea siguiente puede volver a colocar float año de servicio. Pero en una misma línea puede separarlos con coma y colocarle el mismo, si son del mismo tipo de datos, en este caso float. Volvemos a ir al ejercicio y observamos que los métodos que tiene nuestra clase, serían el método set y el método get del atributo llamado sueldo base. Por cada atributo que tiene nuestra clase, ella siempre va a tener dos métodos, set y get. Vamos a implementar esos métodos. O sea, vamos a escribir la cabecera de esos métodos. La parte private de la clase se refiere a los atributos. La parte pública de la clase está referida solo a los métodos, a este nivel de esta asignatura. El primer método es el constructor de la clase, que por supuesto lleva el nombre de la clase, profesor. El siguiente método que vamos a definir es el método set. Vamos a trabajar primero con el atributo sueldo base. El atributo sueldo base o S-base es un método de tipo, el tipo que va a retornar todos los métodos set son void. Okay, el tipo de dato que va a retornar es void, porque realmente lo que va a hacer es una actualización. Ok, entonces colocamos void, el nombre del método que sería set, y el nombre del atributo. El nombre del atributo es S base, sueldo base, sería S mayúscula base. Los parámetros que va a manejar, o el parámetro que va a manejar este atributo sería de tipo float, porque el sueldo base lo acabamos de definir que es de tipo float, punto y coma al final. Entonces de esta manera definimos la cabecera del método set. Void es el tipo de dato, el nombre del método set, S base que proviene del nombre del atributo, y entre paréntesis la inicial del atributo, ¿verdad?, que es de tipo float. ¿Okay? De esa manera definimos nuestro método set. Ahora, dijimos que todo atributo tiene un método set y un método get. Ahora vamos a hacer el método get de el atributo sueldo base. Como sueldo base es un atributo de tipo float, el tipo de dato que retorna también es float. Sería get sueldo base. No tiene parámetros. El método get no tiene parámetros. Pero ya tenemos el método set y el método get de el atributo sueldo base. Vamos a hacer exactamente lo mismo, a crear la cabecera de los métodos set y get, ahora del atributo año de servicio, en este caso a ser, como lo hemos llamado aquí. Por ser el método set, siempre va a ser void
set, año de servicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto? Años de servicio lo hemos declarado de tipo float, las iniciales serían años de servicio. El método get, año de servicio, lo hemos declarado de tipo float porque podríamos estar hablando de 1 año y 8 meses, 1 año y 7 meses, por lo tanto vamos a trabajar el atributo año de servicios de tipo float. Sería get año de servicio. ¿Okay? Entonces ya tenemos los métodos set y get de cada uno de los atributos. Si vamos al ejercicio vemos que tenemos 2 métodos adicionales, calcular monto bono y calcular ese final de sueldo final. Ellos son de tipo float, calcular monto bono y float, calcular sueldo final. De esta manera hemos implementado la estructura de la clase profesor en por supuesto, el archivo especificado para eso, que es el punto H profesor, donde definimos cuáles eran los atributos y cada uno de los métodos. En este caso, método set y método get para cada atributo y los métodos calcular que tiene nuestra clase. En este caso, 2 métodos: calcular monto del bono y calcular el sueldo final.